Bonjour à toutes et à tous. Hola a todos y a todas. Y de hecho, buenas noches para algunos que se han conectado desde Asia y buenos días para quienes están aquí con nosotros desde el continente americano. Vamos a empezar este webinario a tiempo. Vamos a empezar con el tema del cambio climático, los desafíos que vemos en todos lados y sobre todo en los eventos extremos que causa como sequía extrema, inundaciones. Y en las últimas semanas vimos, por ejemplo, todas estas imágenes de desastres naturales, incendios en California o en Australia, sequía en el Pantanal de Brasil, también las inundaciones brutales en el sudeste de Francia, inundaciones del río Níger, etcétera, etcétera. Y más allá de estos eventos intensos y dramáticos, las modificaciones a nuestro medio ambiente tienen impactos económicos, agrícolas, sociales y de salud, sanitarios. El agua es la primera víctima del cambio climático, se ha dicho varias veces. ¿Cómo podemos adaptarnos entonces? ¿Con qué financiación? ¿Con qué argumentos económicos? Cuando se trata de gastar ahora para protegerse contra un riesgo presente y futuro que aún no es percibido suficientemente por la población y los tomadores de decisiones. Esa es la esencia de nuestro webinario de hoy, el costo de la acción versus el costo de la inacción. En otras palabras, ¿por qué actuar ahora en lugar de esperar? Y el punto de vista de las cuencas en ese sentido nos parece privilegiado porque es un tema integrado en todos los usos de los recursos hídricos. También nos parece inteligente porque se basa en la escala natural del recurso, es decir, la cuenca hidrográfica que se ve directamente impactada por el cambio climático. Y también un punto que nos parece documentado porque son los organismos de cuencas los que constituyen y animan muchas veces sistemas de información sumamente complejos y completos, aunque quede por supuesto mucho por hacer en este tema. Habrá muchos oradores de muy alto nivel que nos van a ayudar a entender lo que ocurre en sus cuencas. Y para empezar, es un placer darle la palabra a Samira El Awad. Samira El Awad es directora de la Autoridad de Cuencas Hidráulicas de Cebu, del Reino de Marruecos, y les recuerdo también que es el Reino de Marruecos el que preside la ROIC desde nuestra Asamblea General de octubre de 2019 que se celebró en Marrakech. Samira, le doy la palabra para que, hablándonos del ejemplo marroquí, nos presente las introducciones a este debate. Muchísimas gracias. Adelante, Samira. Muchísimas gracias, Eric. Muy buenos días a todos. Un gran placer estar aquí con ustedes en este webinario organizado por RIOC y la presidencia la tenemos nosotros, Marruecos, como dijo él, después de la Asamblea General número 11 que se celebró el año pasado en Marrakech. Una Asamblea General muy lograda. Y al margen de esta hubo un seminario internacional sobre seguridad hídrica y en ese seminario se clausuró con la declaración de Marrakech. Y he de decirles que esa declaración presenta ejes fundamentales de la gestión del recurso hídrico. Ahora voy a compartir una gestión participativa e innovadora de las cuencas y temas interesantes que surgieron una y otra vez en relación con los distintos temas. Esos ejes fundamentales son primero la gestión del agua y la energía
para tener seguridad alimentaria, también los desafíos de la adaptación climática, muy relacionados con todos los temas de los distintos talleres, la conocimiento, innovación y compartir información, diplomacia del agua, cooperación internacional y transfronteriza, el servicio de la seguridad hídrica y yo les diría lo más importante, la financiación de la seguridad hídrica y los problemas y obstáculos para acceder a esto. Y les diría que esto se dio en un contexto excepcional que marcó el año 2019-2020, la pandemia del COVID-19 que nos ha afectado a todos y que ha obligado a que haya restricciones de movilidad, de reuniones, de encuentros sobre el tema del agua a nivel internacional y también una vez más una oportunidad para hablar del interés y la importancia del acceso al agua. Es decir, que el agua es uno de los medios de prevención de esta pandemia, una oportunidad más para decir que a pesar de los desafíos que nos ha presentado la pandemia, tenemos que seguir trabajando, innovando, compartiendo para tener una gestión equitable de los servicios hídricos y que haya acceso del agua para todos y todas. Volvamos al tema, cambio climático y el impacto en los recursos hídricos. Recordemos que Marruecos, con sequía desde 2014, muchos años de sequía, un déficit pluviométrico de más de 50% en algunas regiones de Marruecos, en la cuenca de Cebú, déficit en la última año hidrológico de 23% en 2019-2020 y este déficit lo podemos ver de ahí una reducción en los aportes hídricos del 60% después de la reducción pluviométrica y también disminución de la recarga natural de las capas subterráneas. Esto crea muchos problemas para garantizar el acceso a agua potable para todos y para otros usos también. Además de todas estas reducciones, también problemas del aumento en demanda, agua potable, de riego, y vemos esto que es peor que lo usual. Una tendencia, este clima seco y más caliente con secuencias muy húmedas y limitadas en el tiempo, estos cambios y trastornos climáticos. En Cebú hicimos un estudio específico para ver la evolución climato-hidrológica de la cuenca basándonos en los distintos modelos de previsiones climatológicas desarrollados por un grupo internacional y también llegando a un consenso, es decir, reducción de la pluviometría que lleva hasta el 30% para 2050 y 2100 más allá. Una tendencia muy importante. Nos tenemos que preparar, es un gran desafío al que tendremos que afrontarnos en los próximos años. Y, por supuesto, los impactos del cambio climático. En primero, cómo garantizar el suministro de agua potable. Hay varios sistemas de agua potable que son muy frágiles, muy delicados, sobre todo los que se basan en las capas y con todos estos años de sequía hay muchos problemas para dar seguridad hídrica y también el tema de la irrigación en el sector agrícola, que es un pilar del desarrollo socioeconómico en Marruecos. A nivel nacional e internacional este es un problema y también problemas y desafíos que tienen que ver con riesgos de inundación con todos estos eventos extremos. Estos tienen repercusiones económicas directas e indirectas muy marcadas desde la estabilidad de la población en ámbitos deficitarios hasta la limitación de desarrollo socioeconómico. La política de gestión del agua en Marruecos, participativa desde los años 60 por su señoría Hassan II con la creación de la represa. Todo esto se reforzó después de los años de sequía de 1980. Ahora son 147 grandes represas con capacidad total de 18.000 millones de metros cúbicos. 12 están en construcción con una capacidad suplementaria de más de 3.000 millones de metros cúbicos y podemos ver que esto ayudará
en el aprovisionamiento de agua en Marruecos. Se adoptó la primera ley sobre el agua en 1995. Antes había textos por aquí y por allá, y la primera ley del agua, ley del 1995, y una nueva ley que se adoptó en 2016, la 3615 sobre el agua, que revisa la primera teniendo en cuenta algunas particularidades, sobre todo los efectos del cambio climático que se han visto y confirmado. Los nuevos preceptos de esta nueva ley es la incitación a la utilización de recursos de agua no convencionales, una alternativa a la manera de recuperación natural, reutilización, garantía para agua potable, y también que haya aguas subterráneas a través de gestión participativa de las napas, de ahí esos contratos de las napas. Esto hacerlo de manera estratégica, y podemos utilizarlo en periodos de sequía para ayudar al acceso a las aguas superficiales y conservar las aguas subterráneas. Muy importante, un proyecto muy importante proyectos muy importantes a nivel local, y también la gestión de riesgos de fenómenos extremos como grandes sequías e inundaciones. Además, también medidas transversales que ayudan a enfrentarse a los impactos del cambio climático en la gestión de los recursos hídricos, la necesidad de tener un sistema nacional de información sobre el agua, donde se comparten datos, se comunica la información entre distintas entidades, y eso puede ayudar a tomar decisiones necesarias, y puede ayudar también a sensibilizar y concientizar al público en general que tiene que respetar esta gestión sostenible de las políticas hídricas. Y también el refuerzo de la policía del agua, porque está muy bien tener todas estas áreas de gestión y consignas, pero se tienen que respetar, se tienen que aplicar a través de estos controles. Y por otro lado, también mejor gobernanza. Esta ley presentó este Consejo de Cuencas, este órgano gubernamental, una plataforma donde hay una tercera parte de los representantes públicos y estatales, y los otros 2/3 son ONGs y otras organizaciones. Y por lo tanto, esto representa una plataforma de concertación bastante amplia para tener en cuenta las expectativas de todos para establecer una gestión de las cuencas. Esta política en Marruecos también se basa en la planificación, algo importantísimo para gestionar. Tenemos que planificar mejor, y la planificación es a 30 años, a mediano y largo plazo. 30 años entre 2020 hasta 2050, y esto a través del Plan Nacional de Agua a nivel nacional, estableciendo estrategias y orientaciones, y también el Plan Director Integrado. Ahora mismo tenemos estas 10 agencias que tienen planes directores de gestión integrada en cada nivel. En Cebú, lo principal es satisfacer las necesidades de agua, ya sea las que existen actualmente y también a futuro. Todos los usos: agua potable, industrial, turístico, irrigación, riego, ecosistemas en general. Y esto para acompañar el desarrollo socioeconómico, y que el agua no se convierte en un freno o una limitación para todas las actividades productivas a nivel nacional. Entonces, esto llevó a un plan de acción con 4 pilares fundamentales: el desarrollo de la oferta, es decir, seguimos construyendo represas o presas, sabiendo que hay potencial para almacenar. Hay 10 en Cebú, y hay más que se van a construir entre 2020 y 2050 con una capacidad de más de 3.000 millones de metros cúbicos para valorizar el agua. Esto tiene que ver con la economía a través del Plan de Economía del Agua de Irrigación, muy importante, porque la irrigación
concentra más del 95% de los recursos, por lo tanto todos los esfuerzos tienen que verse orientados hacia la gestión para mejor valorizar los recursos hídricos y también las redes de distribución, agua potable, etcétera. Otro eje es la preservación de recursos hídricos y ecosistemas. Como les dije, se tienen que conservar las napas subterráneas y la descontaminación para poder preservar el ámbito natural y tener una mejor regeneración. Y el último tiene que ver protección contra fenómenos extremos, planes contra riesgos de inundación y también gestión de escasez o sequía en cada cuenca. Los cambios climáticos amplifican esto que ya se ve en la cuenca de Cebú en Marruecos, además del plan de acción normal y plan director en la cuenca, hay medidas adicionales para poder reforzar la resiliencia de los territorios ante el cambio climático. Entre estos está el alentar a la economía hídrica, al ahorro hídrico, cómo fomentar esto, y para el sector agrícola esto lleva hasta el 90% de los costos de inversión, apoyo a la recopilación, recolecta de agua, financiación para eso y también las represas. Se ve para tener mayor capacidad de almacenamiento y tener esta regulación multianual, no solo 2, 3 años, sino más allá, y a veces utilizar agua de mar para llegar a las grandes metrópolis de Marruecos como Casablanca, Agadir, y también el poder tener esa equidad territorial en cuanto a oferta de recursos hídricos, y también un gran proyecto de estructuración, transferencia entre el sur y el norte, un sur en el que hay un déficit estructural de recursos hídricos, marco de solidaridad entre el norte y el sur del Marruecos. Y otra parte es la comunicación, concientización, entre otros, que acompañan a todas estas medidas complementarias para que todos los usuarios del agua respeten esto y trabajen en los esfuerzos para tener una gestión sostenible y participativa de los recursos hídricos. Y estas medidas complementarias generan costos suplementarios, pero no se ha disociado el plan normal de ese plan complementario porque, como les dije, es indispensable tenerlo. Es importante que empecemos a hacerlo desde ahora para poder gestionar bien los recursos hídricos y poder acompañar esa demanda que no deje de aumentar, y los medios de financiación es presupuesto total del Estado para construir represas, también para la ordenación agrícola, producción de agua potable, presupuesto general del Estado con contribución del usuario, es decir, el agua potable, industrial, agrícola, y también el sistema de cargos por licencia, por contaminación, entre otros, que ayudan a la financiación del plan de acción, además de la prevención, todo lo que son las asociaciones públicas privadas para los grandes proyectos de desalinización, de agua potable y más. Y además también el ir a buscar donantes o financiadores como el Fondo Verde Clima, y el Marruecos ya se ha beneficiado a través de un proyecto que ayuda a llevar agua de una represa a la irrigación local agrícola. Algunas ideas de Marruecos: impacto en recursos hídricos del cambio climático, medidas de adaptación que se están preparando y aplicando para también tener una gestión integrada y sostenible en las cuencas y una estrategia a nivel nacional en este sentido. Muchísimas gracias, Eric, por su atención, y estoy aquí a su disposición si necesitan cualquier información suplementaria. Muchísimas gracias, Samira. Muchas gracias, directora, por una cuenca en particular con esa ilustración que nos presentó muy clara de las cifras de los impactos del cambio climático en Marruecos y todas las relaciones que existen, las herramientas de planificación,
su financiación y todo lo demás. Ahora le voy a dar la palabra a la segunda parte del webinario al señor Alain Bernard del Secretariado Técnico de RIOC. Alain es uno de los expertos en gestión integrada de recursos hídricos y le doy la palabra a Alain para que nos presente a los próximos oradores en el panel siguiente. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Veo a muchas personas que conozco entre los que están aquí presentes. Un placer estar con ustedes hoy aquí. Muchísimas gracias, Eric Tardieu y Samira El Awad, por sus introducciones. Ese panorama ya amplio sobre la gestión hídrica a nivel de las cuencas hidrográficas y la importancia de las medidas de adaptación al cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de dos áreas principales. Por un lado está la atenuación, es decir, que se estabilicen las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, un tema que a veces no entendemos cabalmente como profesionales de gestión del agua. Los estudios que muestran que el PIB podría perder hacia 400.000 millones de euros al año de aquí a 2050 si seguimos de esta manera. En relación con la atenuación del cambio climático, queda claro que invertir para poder atenuar acabará costando mucho menos. La diferencia entre los costos potencialmente incurridos en un escenario de tendencia business as usual sin cambios y los costos a incurrir en un escenario proactivo reflejará en última instancia el costo de la inacción. Por otro, la segunda parte de cambio climático que tiene que ver con adaptación. Entonces, la atenuación es un objetivo global que tiene que compartirse entre los distintos países y la adaptación se hace a nivel más local. Y se empiezan a ya ver todos los efectos climáticos en todos nuestros cuencas. Por eso hay que adaptarse rápidamente. RIOC organiza este webinario 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Catástrofes o Desastres. Una gran preocupación es la frecuencia y la intensidad de estos eventos extremos, sobre todo sequía e inundación. Se han duplicado últimamente y en todas nuestras cuencas vemos esta realidad. Ya van 10 días que en el sur de Francia, 80 kilómetros de aquí, la tormenta Alex con muertes, destrucción, llegando a los más de 1.000 millones de euros, 1.5 millones de euros. Todo no se podrá aplicar todo el tiempo en todos lados, pero si hablamos de resiliencia, de soluciones basadas en la naturaleza, como las zonas de ampliación de inundaciones naturales en la ciudad, agroecología, todo esto cuesta y cuesta caro incluso, pero no ocuparnos de esto costará mucho más caro. Concretamente, nuestros grandes testigos van a hablar su experiencia profesional vinculada con el impacto del cambio climático en sus distintas cuencas, en sus países, en sus distintos órganos internacionales, experiencias que tienen que ver con los escenarios de evolución en previsiones y las decisiones que tienen que ver con el enfoque económico y medioambiental. Hemos orientado a nuestros oradores en torno a dos preguntas principales. El conocimiento actual les permiten definir escenarios suficientemente creíbles y precisos de evolución en términos de recursos hídricos. Y B, muchos de ustedes realizaron comparaciones entre business as usual, es decir, que sigamos en la misma tendencia, y otro escenario en el que hay más voluntarismo ecológico, por llamarlo de una manera. ¿Qué conclusiones sacarían ustedes de estas comparaciones? Sin más, le doy la palabra a la señora Caroline Joagneau, directora de proyectos de la Asociación Nacional de Representantes de Cuencas de Francia. Le doy la palabra, señora Joagneau. Tiene 10 minutos para su presentación. Muchísimas es esa red en las que hay varias uniones de cuencas y los representamos en distintas áreas de su misión. La principal es tener una gestión global e integrada de agua, del medio acuático y sus usos en la cuenca.
que es el tema del que hablamos hoy. Y concretamente buscan mejorar los conocimientos y la pericia, acción, gestión del agua, proyectos de gestión del agua, distintos dispositivos, y también se encargan de la gestión de obras de represas y también restauración ecológica. Todo esto muestra que el agua se ve y se percibe como un todo, y están todos los mensajes de la gestión integral de las cuencas. Entre las organizaciones miembro, varias de ellas llevan a cabo estudios y acciones prospectivas. Estamos hablando al horizonte 2050 para evaluar el impacto del cambio climático, evolución de las necesidades y los distintos usos, y también gestión que se tiene que definir para poder volver a conseguir un equilibrio del recurso y tener un buen funcionamiento del medio y de las actividades. Todas estas actividades se lanzan apoyándose en varios elementos. Primero, la constatación de que hay presión en los recursos hídricos, algo que se ha comprobado científicamente en estas cuencas, que el multiuso está ahí, que va a aumentar con el paso del tiempo, y que si actuamos ahora vamos a poder prevenir también conflictos de utilización en torno a lo que tiene que ver con la calidad medioambiental, el suministro de agua potable, usos agrícolas, industriales, entre otros. Todos esos usos tienen que ver con el agua y tenemos que anticipar los que van a aumentar en el futuro. También tener en consideración el hecho de que la situación territorial y de las cuencas, cada una tiene su propia característica hidrogeométrica, hidrometeorológica. No podemos tener los dos modelos de la misma manera. Estamos hablando más bien del sudeste y suroeste de Francia, lo que yo les estoy hablando. También tienen en consideración las medidas socioeconómicas del territorio, actividades agrícolas, económicas, es decir, todo aquello que hace que el territorio tenga actividades económicas, y medir el impacto que puede tener en función con el modelo de gestión del agua y el impacto que tendrá en un territorio en particular, para ver esta medida proactiva para anticipar y prever los cambios. Para ilustrar esto, les quería mostrar rápidamente las 3 medidas prospectivas que tienen que ver con 3 territorios de entre 10.000 y 17.000 kilómetros cuadrados en el suroeste de Francia. Los 3 participaron en estos estudios prospectivos con etapas comunes. Primero, establecer un diagnóstico prospectivo compartido con los distintos actores del territorio. Cada uno aporta su conocimiento, sus datos, y eso permitirá poder ver el sistema que se está estudiando y también poder tener un enfoque global de los desafíos y de la apropiación colectiva de los mismos. Es decir, esto toma mucho tiempo establecerlo, pero es esencial para un buen desarrollo del proyecto. En estos casos, el objetivo es elaborar y presentar distintos escenarios posibles. Lo veremos después, pero en función de las distintas modelizaciones llegamos a las conclusiones, y en esto se podrán apoyar públicamente para ver las pistas de adaptación y opciones, es decir, son herramientas para tomar decisiones, elaborar estrategias a mediano y largo plazo, estrategias de adaptación que puedan establecerse y adaptarse progresivamente en las políticas públicas que tienen que ver con la ordenación y el agua. Para construir estos modelos, las estructuras de las cuencas que se apoyan en esto, se apoyan en varios datos de agua, hidro y climáticas también.
cuánta agua se utiliza, cuánta agua entra, inundaciones, entre otros, y también datos socioeconómicos del territorio, evolución de la población, evolución del uso, frecuentación turística, uso agrícola, entre otros. Todos estos datos son cada vez más fiables, pero no deja de haber algunos sesgos o variables que no tenemos respuesta ahora mismo, y eso puede tener una influencia en los modelos que se producen. Es decir, ese componente de incertidumbre existe a pesar de que los datos cada vez sean más fiables. Hay parámetros que todavía no tenemos, y en ese sentido las distintas partes implicadas hacen simulaciones y modelos de acuerdo con lo que van vislumbrando, y eso va a utilizarse como herramienta de decisión para configurar distintos escenarios posibles de acuerdo con los criterios elegidos. Estos escenarios se hacen junto con los actores de manera transversal y compartida distintos temas, como les mencioné anteriormente. Aquí tienen uno de los talleres que se hicieron en Charente sobre la ordenación territorial y el lugar que ocupa el agua en estos desafíos. Y hay distintos escenarios posibles, que sigue la tendencia actual, es decir, qué ocurre si no hacemos nada en cuanto a la situación actual. Otros optimistas y voluntaristas, donde se presentan opciones de elección y de adaptación, acciones que se ponen en lugar en ciertos territorios o territorios extremos en los que podemos decir vamos a aumentar la posibilidad de evolución para no tanto despertar las conciencias, pero alertar a todos. Y estos distintos escenarios posibles se traducen y se adaptan a los territorios, se comparten con las distintas partes implicadas. No todos apoyan todas estas posturas de los escenarios, pero en este trabajo hay una investigación que se hace un estudio para identificar las medidas de adaptación mejor adaptadas a un territorio en particular, y de ahí poder medir los costos y las inversiones que habrá que utilizar para poder establecer estas medidas. Para ilustrar más claramente los dos enfoques, como decían, business as usual y el voluntarismo ecológico, les presento algunas cifras de territorios que son distintos, no son los mismos en los dos enfoques, pero nos ayuda a ver una representación de esto en la DUR. Gestión del agua, los actores pensaron que con el desequilibrio actual de 3,1 mil millones de metros cúbicos y en 2050 llegaría a 10 mil millones. Se encontraron distintas familias de soluciones que permitan volver a un equilibrio en 2050, y eso se traduciría en distintas acciones, por ejemplo, economías vinculadas con materiales de irrigación, también reuso, utilización de las aguas y otras actividades que permitirían reequilibrar este desequilibrio en recursos hídricos. Y en las cifras se pueden ver las inversiones necesarias para el establecimiento de estos, que llega a los 40 millones de euros. Y eso es si se opta por emprender acciones para poder responder a esta situación. Y después en el territorio de Durance, en el sur de Francia también, se está haciendo un estudio macroeconómico para identificar los usos considerados vulnerables, es decir, utilizaciones del agua en peligro si no se hace algo a corto o mediano plazo, para que no haya una disminución de recursos hídricos. Y las cifras hablan por sí mismas, porque estamos hablando de otros volúmenes de cifras totalmente distintos. Estamos hablando de millones de euros en cuanto a riego, agricultura, 420 millones de impacto para el sector que se apoya en el agua para su sector. Vemos cifras mucho mayores.
Les vamos a dejar las diapositivas, pero aquí les pongo unos enlaces con información mucho más detallada de la que tuve tiempo de presentarles aquí, que permite tener un punto de vista transversal sobre lo que se está haciendo. Muy bien, muchísimas gracias, señora Joaño, por estos elementos tan interesantes, sobre todo la diversidad de experiencia que nos presenta. Esperando las preguntas, presento lo que nos presentó en su última diapositiva, que se profundiza más en las experiencias, y me parece que nuestros colegas de ADUR están aquí presentes y tal vez puedan alargar el Zoom. Información complementaria sobre este tema y que nos deja muy claro esta situación. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a seguir con nuestro gran testigo. Sé que le estoy pidiendo un esfuerzo porque habla portugués, es su lengua natal, pero va a hablarnos en español. Señor Sergio Racera, director de la Agencia Fundación de Cuencas de Piracicaba, Capivari y Jundiaí en Brasil, Cuencas PCJ en portugués. Sergio, adelante. Tiene 10 minutos. Adelante. Sí, gracias, Alain Bernard. Buenos días. Quiero empezar pidiendo disculpas por las dificultades con el idioma. También me gustaría agradecerles por nuestra colaboración de larga data con la Oficina del Agua y con la Agencia de Cuenca de Loire Bretagne de Francia. Pido la ayuda de mi amigo Eduardo Leo, que va para la presentación de las diapositivas. Puede pasar, Eduardo. Entonces, hablemos un poco sobre los esfuerzos en las cuencas de los ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí, las cuencas PCJ. Como se puede ver, estamos ubicados en sureste de Brasil, en la frontera con los estados de São Paulo y Minas Gerais. Puede pasar. Sí. Estas tres pequeñas cuencas hidrográficas, la del río Piracicaba es más grande en amarillo, el del río Capivari es en color más oscuro, y la del río Jundiaí aquí en tonos de verdes. El área geográfica de estas tres cuencas hidrográficas es de alrededor 5.8 millones de personas, ahí donde se ubica la tercera región más industrializada del país, que genera el 7% del Producto Interno Bruto de Brasil. En la parte alta de la cuenca del río Piracicaba se ubican 4 presas de agua denominadas Sistema Cantareira, que suministran a la mitad de la región metropolitana de São Paulo. Son más 9 millones de habitantes. Suministra también al primer parque industrial del país, con aproximadamente el 25% del Producto Nacional Bruto. O sea, más del 30% de toda riqueza generada en Brasil necesita de las aguas de Cuenca PCJ. También es importante destacar que desde el punto de vista de las lluvias, tenemos 6 meses muy lluviosos y 6 meses muy secos. Y con efectos del cambio climático, estos periodos más secos se están intensificando. Tuvimos una sequía histórica en los años de 2014 y 2015, y ahora enfrentamos una nueva dificultad. Esto nos posibilitó algunos aprendizajes. Entonces, la gestión de recursos hídricos en la región debe ser muy cuidadosa, muy planificada y muy bien ejecutada para evitar grandes pérdidas para la población y para la economía brasileña. En relación a las cuestiones planteadas para el debate de hoy, podemos decir que nuestro conocimiento actual
no nos permite definir buenos escenarios para el desarrollo del agua, del uso de agua. Aún nos falta aprender a trabajar con un contexto de incertidumbre. ¿Puede pasar? ¿Y cuáles son estos retos? Desarrollar conocimiento para gerencia, porque no se gerencia lo que no se conoce. Necesitamos monitorear mejor. Necesitamos dialogar con las partes, planear continuamente, desarrollar las capacidades de todos los involucrados en la gestión de recursos hídricos y obviamente aprender con los errores. ¿Puede pasar? Como un ejemplo, desde la crisis hídrica que vivimos, pasamos a monitorear con mucho más intensidad los ríos de la región, lo que asegura una gestión más precisa y mejor fundamentada. ¿Puede pasar? En relación a las formas de negocios que se practican hoy en día, podemos decir que siguen siendo de formas muy tradicionales, muy consumidoras del agua. Hay con una visión de futuro consumiendo aún mucha agua. Las medidas para un uso más racional del agua aún dependen de resultados económicos a corto plazo. O sea, algunas prácticas que se utilizan solo se realizan porque ahorran dinero, y no porque sean de importancia ecológica. Por lo tanto, necesitamos desarrollar un enfoque más equilibrado y planificado, dado que en nuestra región tenemos muchos riesgos para la seguridad hídrica. ¿Puede pasar? Para los comités PCJ, hay para la agencia PCJ, una cuenca resiliente es una cuenca bien administrada. En ese sentido, para que en futuro no tengamos problemas aún más graves, es necesario trabajar en formas de financiamiento, especialmente en el sector de saneamiento básico. Necesitamos avanzar y promover el intercambio de experiencias y alianzas. Necesitamos fortalecer las instituciones que participan en el sistema de gestiones de recursos hídricos, públicas y privadas. Y más que nunca, implementar una agenda negociada, orientada a la sostenibilidad y la reducción de riesgos, ampliando así nuestra seguridad hídrica. ¿Puede pasar? Hemos recorrido un largo camino en estos 28 años de gestión descentralizada y participativa. En 1993, cuando se instaló el Comité de Cuenca, la región tenía 3.5 millones de habitantes, 50% de alcantarillado, 3% de tratamiento. Hoy son 5.8 millones, 90% de la recolección de aguas residuales y 78% en tratamiento. Dentro de los conocimientos hay herramientas que tenemos disponibles. Acabamos de actualizar nuestro plan de cuenca. Yo creo que sea un buen ejemplo de planeamiento negociado, que consolida nuestra agenda de actividad y tiene como temas principales la recuperación de la calidad del agua con objetivo para la eliminación de nutrientes, acciones para garantizar el suministro de agua para atender a todos los usos, abastecimiento humano, industrial y agrícola, que son nuestros principales usos. Cuidado con los usos y con las aguas subterráneas. Educación ambiental, comunicación con la sociedad e innovaciones tecnológicas.
protección de manantiales con miras a soluciones basadas en la naturaleza. Y finalmente, gestión con foco en gobernanza. Puede pasar. Creo que es una corta presentación de la cuenca PCJ. Les agradezco una vez más la oportunidad y estoy disponible para todos para aclaraciones e intercambio de información. Muchas gracias. Merci beaucoup. Sucesivamente, periodos de inundaciones importantes y también grandes sequías. Creo que está muy bien posicionado para poder hablarnos de esa incertidumbre y certidumbre porque sabe muy bien de lo que nos habla. Cuando presenciamos un evento extremo, tenemos que tener cuidado de no quedarnos en la mala adaptación, sino privilegiar medidas como las de ustedes. Gestión de la demanda, preservación de las fuentes, tratamiento de las aguas residuales, es decir, esas medidas que llevan a que independientemente de la evolución climática, esas permiten responder en parte al menos al problema. Varias preguntas que se hicieron en el chat y los aliento a que lo hagamos de esta manera. La señora Elawat, preguntas sobre las herramientas económicas desde el punto de vista, viendo, por ejemplo, Jack Anulis pregunta lo siguiente: si el precio del agua en Marruecos cambió por el cambio climático, como resultado del cambio climático. Y una pregunta de Peter Kovacs complementaria: ¿se utilizan herramientas económicas o incentivos económicos para poder regular o incitar a que haya limitaciones en el uso de agua, sobre todo uso agrícola? Adelante, la señora Elewat. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Entonces, está esa tarificación de agua que depende del uso. Eso lo tenemos para el agua potable y esto tiene en cuenta el precio real y también tiene en cuenta la capacidad de los hogares para pagar ese tipo de establecimiento de precios. Es difícil modificarlo de un año a otro y he de decirle que ya van varios años que no se cambia. Y ahora mismo se está viendo si se puede relanzar el debate para alentar a que esto haya todavía más ahorro. Pero para los usos agrícolas es algo aparte, un precio aparte que tiene que ver con movilización de los servicios hídricos. Es muy distinto, depende de las distintas regiones y de los recursos hídricos. Y les voy a dar un ejemplo de la unidad de desalinización para uso de agua potable y riego. Y se tiene que hablar por metro cúbico más caro porque están esos esfuerzos adicionales para estos recursos hídricos y su suministro. Entonces, se paga en relación con el contexto socioeconómico y medidas en paralelo que se han tomado. Segunda pregunta, herramientas económicas que se han utilizado para incitar a los ahorros, sobre todo en el ámbito agrícola. Pues sí, hay muchos modelos que se han desarrollado en Marruecos. Cito una vez más el Programa Nacional de Economía de Aguas de Riego, un programa desde hace varios años establecido con el Plan Marruecos Verde, la estrategia en el sector agrícola en Marruecos, y ahí podemos constatar que la agricultura concentra un gran porcentaje de el agua. Y hay grandes pérdidas con el riego tradicional. De ahí el incitar a los agricultores a que tengan estas prácticas que llevan a ahorros de agua con incentivos estatales para poder ahorrar más, sabiendo que toda la colectividad acaba ganando. Si se hace esto, contribuir a la financiación de este proyecto, y he de decirles que la política de gestión de agua en Marruecos siempre está respaldada por el Estado, esperando desarrollar más modelos económicos para alentar al usuario final a que contribuya y que
pague más por metro cúbico. Esto en cuanto a las preguntas. Muchas gracias. Gracias por sus aclaraciones. Más adelante le vamos a hacer más preguntas. Eduard, ¿podemos proyectar la encuesta que prepararon? 2 preguntas para ustedes. La primera que tiene que ver con si ya tiene un plan de adaptación al cambio climático, sí, no o no aplicable según las distintas estructuras. Y segunda pregunta, el principal obstáculo para la adaptación en sus cuencas, en sus perímetros, es político, económico, técnico u otro. Es un obstáculo otro que nos puede anotar en el chat. Les dejo que respondan ahora o lo pueden poner un rinconcito de su pantalla y reflexionar un poco y responder después. Y en unos 20 minutos vamos a cerrar esta encuesta. Pero son preguntas bastante directas, bastante sencillas. Pues pasamos a otra pregunta. Señora Joaño, una pregunta le hicieron sobre las reglas de atribución del agua, sobre todo en las áreas más críticas, donde hay más tensión. Estas reglas de atribución del agua se determinan de acuerdo al valor añadido de los distintos sectores o subsectores. Creo que fue Guido Schmidt quien hizo esta pregunta. Esto forma parte de los elementos que se tienen en cuenta y eso tiene que ver con los proyectos territoriales. Se trata de tener una diversidad de partes afectadas por los recursos hídricos, agricultores, comunidades, los que utilizan el agua potable, el ámbito industrial, el ámbito eléctrico, turismo, urbanismo. Cada uno ve su realidad y aporta su realidad económica y sus necesidades para que realmente se comparta y que se puedan evaluar los retos, teniendo todo esto en cuenta. Entonces, lo que hacen nuestros miembros en su trabajo, hacen proyecciones sobre distintos escenarios posibles y se ve que algunos parámetros pueden tener más impacto que otros y que las elecciones o las opciones por las que se decide a veces no son las buenas opciones, como por ejemplo recurso hídrico como materia prima para desarrollo económico. Cuando vemos proyecciones a mediano o largo plazo, este escenario no es viable, es decir, no es un recurso infinito. Hay más presión, más conflictos y eso tiene un impacto un poco dominó. Sí, lleva a un escenario negativo, mientras que algunos otros enfoques voluntarios de participación, ya sea o de adaptación que van de acuerdo con la adaptación económica de ciertos territorios, por ejemplo, actividad turística que tiene que ver con agua, eso puede tener un peso económico importante de puestos de trabajo, dinamismo para ese territorio y estos dos aspectos, lo siento, alguien tiene encendido el micrófono, hace que se conserven los puestos de trabajo, los hogares no tienen que pagar más. Entonces, definitivamente hay que tener en consideración la mayoría de los actores y sus realidades económicas para alimentar esos escenarios y ver cuál es el más sostenible y el más justo. Muchísimas gracias por su precisión. Tengo una pregunta complementaria para la señora El Awad. Pregunta que hace Guido Schmidt, pero creo que tiene que ver con lo que ya había preguntado Yama Jeluli. Muchas veces se ve que las políticas de reducción de consumo agrícola no siempre llegan a buen puerto porque el agua que se ahorra se utiliza para algo más, tal vez para ampliar el área de riego. Tienen una política voluntarista en Marruecos para acercarse a ámbitos más resilientes, que gasten menos agua y que realmente lleven a una disminución de demanda de agua.
No sé si la señora El Awad sigue con nosotros. Sirve. Lo siento, alguien tiene encendido el micrófono. Gran parte del agua ahorrada lleva a la ampliación de las áreas agrícolas. Primera etapa para nosotros, poder cambiar los cultivos para adaptarse al cambio climático. Es un debate que sigue en curso, que está en su fase inicial. Algunas regiones del sur de Marruecos, donde realmente se rarifica muchísimo este recurso y hay áreas regadas en la que los mismos agricultores cambian sus cultivos porque no hay suficiente agua. Pero hablando de política general de cambio de cultivos a nivel territorial o nacional, todavía no hemos llegado a esta etapa. Queda mucho por hacer en cuanto a ahorro del agua. Etapa por etapa queremos ir, paso por paso. No obstante, trabajamos en los contratos en napas en las áreas más sensibles, delicadas, donde se subexplotan las aguas subterráneas, es decir, que hay áreas en donde se prohíbe que se utilice el agua subterránea en estas áreas muy vulnerables y también más acceso en aquellas áreas en las que sigue habiendo recurso hídrico, con una perspectiva de llegar un paso más adelante en el que se pueda cambiar de cultivos. Y ese es el debate que hay ahora mismo. Regiones muy pobres en recurso hídrico. Muchísimas gracias. Otra pregunta complementaria. Sé que en Brasil, en PCJ y en Marruecos también hay muchas obras hídricas, infraestructura gris, como se dice. Señora Joaño, ¿usted sabe si, y esto es algo que ya se preguntó en el chat, sobre todo Piker Kovacs lo preguntó, distintas maneras de almacenar el agua, almacenaje alternativo, además de estas represas? Ramiro Martínez pregunta si hay una evaluación de costes cuando hay no adaptación en esas cuencas en las que pudieron trabajar. Modalidades alternativas. Es cierto que trabajamos muchísimo en el nivel francés en medidas naturales de retención del agua, como lo decía en la introducción. Tener las MNRE, otras técnicas también que se comparten sobre el establecimiento de cierto tipo de regulación de las cuencas y conducir esto en una vertiente de la cuenta para que se retroalimente. Y se hace esto sabiendo que varias metodologías se complementan y nos pueden ayudar con las cuentas hidrográficas, cuentas fluviales. Y ilustración del coste de la no adaptación en las cuencas en las que trabajan, en Charente, en otras áreas. ¿Tienen evaluaciones económicas de lo que costaría en caso de no cambiar? Pues como vimos en una de mis diapositivas, hay un estudio macroeconómico que se está llevando a cabo en uno de los territorios. No se ha finalizado este estudio, pero puedo volver a compartir con ustedes la diapositiva. Cuando se rarifica el recurso hídrico, tenemos estas evaluaciones y en la actualidad podemos ver estos montos. Estos son los montos que se han evaluado. La general de Meryl Frolicis, que les voy a leer porque es muy importante. El proceso actual de revisión del Tratado Internacional del Alto Mar puede ayudar a proteger el recurso hídrico, sobre todo biodiversidad, estudio del impacto medioambiental, participación del público, entre otros. Lo siento, pero se leyó muy rápido esta pregunta que tienen en el chat. ¿Alguien más tiene alguna precisión que quiera hacer sobre esta pregunta?
Si no, podemos volver a esto más adelante durante el debate o lo podemos hacer por escrito también. Bueno, pues creo que podemos pasar a la segunda parte. No hice todas las preguntas, pero son muchas, pero a ver si nos queda un poco de tiempo al final del webinario para seguir con estas preguntas. Vamos a seguir con nuestra tercera presentadora, Sonia Coppel, secretaria de la Convención del Agua, cosecretaria del Protocolo de Agua y Salud, Comisión Económica de Europa ante Naciones Unidas. Le doy la palabra, señora Coppel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a hablarles en este webinario el día de hoy. Yo me voy a centrar sobre todo en la situación de las cuencas de los recursos a nivel internacional son de este tipo. No sé si puedan ver mi pantalla. Perfecto. En esta presentación le hice junta con Ana Botlicara, que trabaja también en el secretariado de la Convención sobre el Agua. Siempre me gusta empezar diciendo que hoy es el Día de Reducción de Recursos de Naciones Unidas, Día Internacional de Reducción de Recursos. Ver que más del 90% están relacionados con el agua, sequías e inundaciones. Muchos ocurren en cuencas que comparten 2 o más países. ¿Por qué es tan importante cooperar en esta adaptación al cambio climático? Porque puede ser más eficaz y puede impedir la maladaptación al compartir datos e información de manera transformada, ampliando también el área de preparación y ver las áreas, otros países y cuencas, identificando las mejores prioridades desde el punto de vista de las cuencas. Esto ayuda a responder a desastres como sequía, inundaciones, reduce incertidumbres también y también puede ayudar la planificación de adaptación a nivel del país, como verán más adelante en mi presentación. Y por último, puede ayudar a compartir costos y beneficios. Por lo tanto, hacer que sea más eficiente la adaptación y en algunos casos que haya reducción de costos. Hay un marco global que muchos de ustedes conocen, la Convención sobre el Agua de 1996 y que es el marco medioambiental en Naciones Unidas sobre cooperación transfronteriza relacionada con el agua y adaptación al cambio climático. En la actualidad tenemos 44 partes firmantes, 3 de Árabe, Chad, Senegal y Ghana. Y también en el marco de la convención tenemos la adaptación al cambio climático, algo que apareció de manera muy temprana. Desde el año 2000 ya se estaba trabajando en sequías y otros temas y desde 2006 el Task Force sobre agua y clima se creó y en este marco brindamos capacitación, compartir experiencia, orientación y proyectos en el terreno. Esto también se halla en la red de cuencas y adaptación al cambio climático con cooperación con SIMBO. Y también tenemos capacitación sobre financiación, adaptación transfronteriza y desarrollo de proyectos en ese sentido. Pero ahora quisiera sobre todo hablarles de uno de los pasos positivos y darles algunos factores como los costos asociados, entre otros. Los pasos que se recomiendan para la adaptación transfronteriza incluyen primero el desarrollo de un análisis de los impactos del cambio climático en la cuenca, también evaluación de vulnerabilidades en la cuenca y después el desarrollo de estrategias y planes de adaptación transfronteriza y también considerando aquí los costos y oportunidades de financiación. En este caso, por ejemplo, en el caso
un caso que les mencionaré más adelante. Se hizo un plan conjunto en el que se veía oportunidades conjuntas y también se hicieron varios de este tipo. También integrar la adaptación transfronteriza en la gestión de riesgo de inundaciones de la cuenca y implementar medidas que medidas de adaptación prioritarias de todos los países en los que hay cuentas. Hay muy buenos ejemplos como Chutalas, Danubia, Dniester, Neman, Rin, Mosa, Lago Victoria, Volta, OSS, Senegal, Mekong, Níger y muchos otros de los que se ha hablado hoy aquí y en otras ocasiones. Y ahora les voy a dar 3 ejemplos rápidos de cuencas donde se han hecho este tipo de actividades. El primero es la cuenca Dniester, comparado con Ucrania y la República de Moldova. En este caso, desde 2009 se hizo una petición de los países para apoyo a respuesta a inundaciones y sequía transfronteriza. De entre las muchas actividades, apoyo del CEPE, OCE, PNUD y PNUMA. Se creó una estrategia de adaptación al cambio climático con respaldada en 2015 y después implementación y plan de movilización de recursos, plan de implementación también. Estas actividades no solo ayudan a aumentar la capacidad de adaptación en la cuenca y facilitar la cooperación transfronteriza de manera más amplia, apoyando la entrada en vigor del Tratado de Dniester transfronterizo en 2017 y el establecimiento de la Comisión Dniester en 2018. Y en la actualidad siguen las actividades hacia adelante, como por ejemplo, se ha estado viendo cuáles serían las medidas en lugares específicos de la cuenca y desarrollando también propuestas para hacerlo. Otro ejemplo es Chutalas, la cuenca Chutalas en el Asia Central, compartida entre Kazajistán y Kirguistán, apoyo de CEPE y PNUD, un modelo en toda la cuenca de los impactos del cambio climático se llevó a cabo y también medidas de implementación, prioridades para toda la cuenca, además de también evaluación de costos cubriendo temas como calidad del agua, monitoreo, educación. Todas estas medidas se integraron en un análisis diagnóstico transfronterizo en el proyecto y también programa de acción estratégico. La Comisión Bilateral Conjunta Chutalas jugó un papel crucial y se creó un subgrupo de cambio climático, es decir, para lidiar únicamente con los desafíos del cambio climático. Y tercer ejemplo, y CEPE ha trabajado y no hemos oído mucho hablar de esta región hoy aquí, y este es muy ilustrativo en la cuenca del Mekong. Trabajo sobre cambio climático en los últimos años, donde se hizo un plan de acción en la cuenca del Mekong que ayudan a los países a ver los riesgos e impactos transfronterizos y a responder a ellos. También capacita un mejor uso y más eficiente de recursos a través de acción cooperativa y conocimiento, compartir información también, incluida la evaluación de vulnerabilidades, y también mejora la capacidad de los países miembros para la implementación de sus propias estrategias nacionales y recaudar fondos de distintas fuentes. Ahora, como les decía, iba a hablar un poco de los costos, y en algunos de estas cuencas se han llevado a cabo evaluaciones de costos de la adaptación que muestran que es mucho menor que cuando no hay adaptación. En las cuencas mencionadas, por ejemplo, el costo aproximado se llevó a cabo utilizando revisión de documentos, de literatura y otras metodologías. Se han mostrado que cuando los costos de adaptación son de unos 200 millones de euros que pueden venir de proyectos
nacionales sectoriales, pero también pueden venir de financiación internacional. En Niesta se hizo esto de manera más detallada. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que un 40% de los costos están relacionados con medidas de protección de inundaciones y un 25% relacionado con la preservación y restauración de ecosistemas. Y por último, como solo me queda un minuto, quisiera concluir diciéndoles que hay algunas lecciones aprendidas, los ingredientes del éxito a la adaptación transfronteriza. ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué puede hacerse sabiendo lo complicado que es? Muchas veces ayuda a empezar con un problema técnico común de preocupación para ambos, como por ejemplo responder de manera conjunta a sequía o inundación. Buena comunicación entre los distintos niveles de administración y los distintos países, proceso consultivo en el que participen tanto los expertos científicos y también a nivel política y las distintas autoridades de parte regional, de la cuenca regional, compartir datos y monitoreo coordinado. Crucial también vemos que hay una falta de capacidad en muchas cuencas a nivel internacional y también una falta de financiación porque muchos de los fondos globales se centran sobre todo en la parte nacional y no aceptan a veces proyectos transnacionales, también organizaciones de cuencas fuertes, sólidas. Eso es muy importante, pero no son un prerequisito para poder trabajar a nivel de la cuenca. Y por último, también una participación activa de la sociedad civil y el sector privado. Eso se recomienda mucho. Y tal vez, simplemente conclusión final este año, cuando la mayoría de los países se les preguntó o se les pidió que desarrollaran sus segundas contribuciones determinadas, se dijo que es muy importante que los temas del agua y transfronterizos se incluyan en los NDCs. Por lo tanto, alentamos a que hablen con sus compañeros que trabajan en estos temas y que incluyan estos temas. Y con esto quisiera concluir y decirles que los beneficios de esta cooperación son muy cualitativos, cuantitativos, pero también llevan a paz, estabilidad, seguridad. Y tenemos que tener en cuenta estos beneficios cuando estemos hablando de la importancia de esta cooperación transfronteriza en la adaptación al cambio climático. Gracias. Esta información es cierto que a nivel transfronterizo, la importancia del conocimiento, el que se reduzca la incertidumbre, como nos dijeron desde Brasil, pero también la gran oportunidad de tener un marco jurídico que presenta la Convención sobre el agua, compartir experiencias y un mensaje muy fuerte sobre procesos transfronterizos de consulta, de apropiación, de evaluación de costos, de financiación y también todos los beneficios que podemos conseguir y que se pueden esperar a través de estas cooperaciones transfronterizas. Muchísimas gracias. Estoy segura que habrá preguntas. Veo que ya las hay en el chat para usted. Y en la parte siguiente, cambiamos un poco de continente, pero seguimos con un tema similar. El señor Amadou Lamine, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la valorización del río Senegal. Le doy la palabra durante 10 minutos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos en este webinario de nuestra organización OMBS de Senegal. 4 países, Mali, Mauritania, Senegal y Guinea participan. Y lo que pueden ver en la diapositiva, en el mapa, se muestra este espacio, pero se muestra también la evolución espacial de la pluviometría en la cuenca. Es decir, que tenemos esta disminución de agua recibida
desde la fuente hasta el final, pero también vemos esta gran variabilidad, tanto espacial como podemos ver, como también en términos de pluviometría, lo ven en este mapa. Y esto se creó en un contexto de sequía, durante la gran sequía de los años 70, algo que siguió hasta los años 80. Este contexto marcó muchísimo la presencia de elementos climáticos y en todas las actividades que se llevan a cabo en nuestra organización. Para gestionar este tema, nuestra organización ha llevado a cabo varios estudios que nos permiten ver un poco la fiabilidad de los distintos modelos que podemos ver en las diapositivas siguientes. Esto que tenemos un problema para la cuenca, problema importante, los modelos que se ven en la cuenca están llenos de incertidumbres. Muchas veces tienen que ver con esta parte caótica del ámbito atmosférico, pero también a otros temas. Interrupción del sonido. Lo siento, pero perdí el sonido. Creo que perdimos el sonido de Lamine, se nos cortó la conexión con Senegal y aquí una conclusión. Podemos continuar una conclusión que ahora mismo la única certidumbre que tenemos en cuanto a la cuenca del río Senegal es que sabemos que la evolución climática es incierta. Las conclusiones de los estudios muestran incertidumbres y divergencias importantes en cuanto a la mayoría de las características del clima futuro en África del Oeste y sobre todo la cuenca del río Senegal, el único ámbito en el que vemos una convergencia de predicciones climáticas es en lo que tiene que ver con las tendencias evolutivas y las temperaturas, es decir, que los distintos modelos están de acuerdo en que las temperaturas serán cada vez más elevadas del promedio actual. Y eso es algo que vemos en todos los modelos que tenemos. Sin embargo, en cuanto a pluviometría, las predicciones son muy diversas. Cuando no hay compromiso sobre evolución global de pluviometría, obviamente hay repercusiones sobre todos los fenómenos asociados con la misma. Pero para ver estos aspectos, una serie de estudios importantes, una del 2016 sobre todo, sobre la vulnerabilidad de la cuenca ante el cambio climático, un plan de adaptación adaptado a la cuenca y que se aplique en el plan de adaptación nacional. Segundo estudio que muestra imágenes espaciales para ver la evolución de la vulnerabilidad de la cuenca y aquellas áreas que se ven más afectadas como el delta y otros más afectados por las inundaciones. Tenemos también un último estudio que utilizó varios modelos y que ha presentado tendencias similares. En la siguiente diapositiva podemos ver que las contrataciones generales para los próximos 50 o 100 años, aumento significativo de la temperatura promedio, como consecuencia tendremos mayor evaporación en la cuenca. Y cuando vemos información cruzada, vemos también que hay una caída en pluviometría menos pronunciada en la fuente que está en Guinea. En la última monografía del río Senegal actualizada, podemos ver que los datos sobre la evolución futura del clima tienen lagunas, a veces incluso se contradicen. La única cosa que queda clara es que hay una disminución regular de la hidralicidad de los ríos.
Esta zona también es un área donde se utilizan muchísimo las aguas subterráneas para la población y también a veces donde el agua superficial se utiliza para alimentación e irrigación a veces también. También los fenómenos extremos que se dan cada vez más, inundaciones, algo recurrente en esta cuenca en 2003. Les recuerda, se trató de salvar una ciudad invadida por el agua que amenazaba muchísimo a la población local y por lo tanto me parece que estos fenómenos extremos que serán cada vez más regulares y más extremos conllevan problemas de desarrollo porque estas cuencas fluviales con población rural bastante joven, ingresos que son muy bajos en general. Cuando uno acaba con este tipo de situaciones ya hay problemas que volvemos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, se ha utilizado en nuestra organización esta información. Primero se invirtió en los conocimientos porque la adaptación tiene que ver también con información. Había habido estudios antes como análisis fronterizos y otros tipos de estudios de caracterización y observación hidrológica climática. Se invirtió muchísimo en estos ámbitos para contar con información fiable a nivel de la cuenca y también información que complemente lo que nos dicen los estados. Estas acciones se desarrollan a través de los propios medios de nuestra organización, pero también apoyo con socios de desarrollo como el Banco Mundial, socio de nuestra organización muchas veces, y también otros socios. Además de esta inversión en conocimientos, desarrollamos también desarrollos de campo, es decir, microproyectos para que las poblaciones tengan ideas prácticas distintas. Por ejemplo, en la alta cuenca de Guinea, muchos proyectos tenían que ver con acciones que llevaban a que las poblaciones desforestaran cada vez menos en sus actividades diarias y tuvieran más actividades que protegieran el medio ambiente. De la misma manera, en algunas áreas en las que se establecen prácticas alternativas a las que tenemos en la actualidad que buscan salvaguardar el río Senegal, la cuenca del río Senegal. Y todos estos elementos nos han llevado a tomar decisiones importantes. Entre estas están las acciones concretas a nivel regional y en los países. Entre esas acciones, en los 4 países y a nivel regional, primero que nada, inversión en las obras. Nos dimos cuenta en nuestra organización que el potencial hidroeléctrico de la cuenca y el nuestro, si se explota realmente bien, de manera adecuada, es decir, hay que cambiar las actividades económicas, sobre todo en el sector agrícola, que consume muchísima agua, y la agricultura irrigada que se lleva a cabo en este ámbito, que ayuda a resolver el tema de inseguridad alimentaria. Esto tiene que ver con técnicas que cada vez ahorren más agua para que el día de mañana, cuando tengamos problemas y tengamos que decidir si vamos a utilizar agua para el riego, una actividad que está cerrando, y también la agricultura irrigada, agua potable, que no se consuma mucho, pero sobre todo para los parques y reservas de la zona y también para la electricidad, pues que no tengamos problemas en ese momento, y las acciones a nivel regional complementan las acciones prácticas en todos estos países, Guinea, Mali, Mauritania y Senegal. Y esto nos ha llevado a tener políticas de obras de regulación en la alta cuenca, en Guinea.
2 de las represas en Mali para hacer que la cuenca nos ayude a desarrollar la energía, el potencial de tierras irrigables, pero también medios de transporte para ayudar al transporte de poblaciones y de bienes. Además de estas decisiones prácticas, también hemos ayudado a los estados en sus distintos niveles para que las medidas que tomen en sus planes de adaptación puedan llevarse a cabo. Y nuestra organización en ese sentido ha utilizado su parte regional para movilizar en estas 4 etapas y emprender acciones en cada etapa. Y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Movilizamos financiación en los distintos niveles para ayudar a los estados a llevar a cabo las acciones de adaptación en el río Senegal, en la vertiente en la cuenca del río Senegal. Y esto lo tenemos que hacer, no podemos quedarnos sin hacerlo, porque no podemos acabar en una situación en la que simplemente observamos las cosas como se hizo en el pasado. Y para concluir, tenemos problemas importantes en la gestión de la cuenca en relación con el cambio climático y el establecimiento de un modelo fiable. Ese es un problema, el tener un modelo que nos permita llegar a un consenso sobre la evolución futura del clima, sobre todo en lo que tiene que ver con la pluviometría. Para la temperatura ya tenemos esa certidumbre, sabemos que va a aumentar, aunque las cifras difieran un poco de un modelo a otro, la certidumbre que tenemos es que es una realidad el aumento de las temperaturas en la cuenca del río Senegal. Las constataciones sobre el riesgo de la inacción son muy importantes porque esta cuenca son 7 millones de personas las que viven en países y viven de actividades centradas en el agua, y todas estas personas, la mayoría de la actividad económica depende de la agricultura, la ganadería, entre otros. Si no preservamos el agua, vamos a tener problemas económicos que tengan que ver con la evolución y los problemas medioambientales. Y estas dificultades económicas pueden conllevar problemas sociales porque son países donde tenemos estos 7 millones que sobre todo son gente joven, y cuando la población es muy joven y los problemas económicos van más allá de cierto nivel, puede haber conflictos sociales. La inacción también lleva a problemas para las reservas y los parques del área, todas estas áreas protegidas. Y les doy 2 ejemplos, 2 grandes parques de aves migratorias en el delta entre Senegal y Mauritania, parques muy importantes a nivel internacional. Si no actuamos, estos parques en los que son del mundo entero, porque todos estos pájaros salen de estos parques para dirigirse a otros continentes. Estamos hablando de patrimonio mundial y tenemos que actuar para conservar y preservar el medio ambiente de la cuenca. Y es por eso que se tienen que emprender acciones responsables a nivel nacional, pero también regional, para que todos los programas que tengamos se gestionen y que el plan de adaptación, que sea nuestro apoyo, se apoye en estos 5 áreas: refuerzo de conocimientos, desarrollo sostenible de las comunidades locales, desarrollo desde la base, el apoyo de una política de grandes obras hidráulicas, prevención de riesgos, los que nos llevó a un nuevo plan de alerta, y el refuerzo del reglamento. Y estas variaciones a corto plazo, la inacción llevará a más de 7.000 millones de euros, a medio 2050, 26 millones, perdón, no eran miles de millones, eran millones de euros. Entonces, 7 millones a corto plazo, 26 millones de euros de aquí a 2050. Estamos hablando de cifras muy elevadas
pero que son mínimas cuando pensamos en los grandes efectos negativos que van a tener todo esto. Eso son lo que costarían las medidas de adaptación. En términos generales, estos son los distintos puntos sobre adaptación al cambio climático en la cuenca del río Senegal, y con mucho gusto, la experiencia de su organización, que es muy valiosa para todos nosotros. La única certidumbre que tenemos es que la evolución es incierta en la cuenca. Esto resume muy bien la situación. Sabemos que las temperaturas van a aumentar, eso es todo, que hay mucha incertidumbre. Y sobre todo, eventos más frecuentes, más intensos. Por lo tanto, es muy importante hacer una consolidación de los enfoques regionales y nacionales. Y en el chat se decía que su organización utiliza cada vez más herramientas satélite, productos satélite y un desarrollo que ayudará mucho en el futuro a ayudar a la adaptación. Antes de pasar las preguntas y respuestas, Eduard, tenemos los resultados de la encuesta, ¿verdad? No sé si nos las puedan proyectar. Entonces, la primera pregunta, si ya tienen un plan de adaptación al cambio climático. Hay varios que no se ven afectados directamente, pero si vemos los que sí, pues casi más del 70% tienen, más del 60% tienen un plan de adaptación, y me imagino que muchos de ellos se han desarrollado en los últimos años, pero el 40% de los que respondieron no cuentan con plan de adaptación, por ejemplo, un ámbito de maniobra importante, y hay que elaborar un plan de adaptación. Y también la implementación de estos planes, porque sabemos que entre tener un plan y lograr su implementación operativa, pues hay ahí una gran brecha. Segunda pregunta, también muy interesante, el principal obstáculo para la adaptación en sus distintas cuencas, y podemos ver aquí la parte política más importante, 50% dicen que este obstáculo tiene que ver con el ámbito político, 40% ámbito económico. Entonces hablamos de un 90% que tienen dificultades político-económicas para poder establecer esta adaptación en el nivel necesario. Y a veces razones técnicas, culturales, escepticismo ante el cambio climático que sigue habiendo desgraciadamente, pero en gran medida el mayor porcentaje es sobre temas políticos y económicos. 2 o 3 preguntas aquí que tenemos antes de llegar a nuestras conclusiones del seminario. La primera para Sonia Koppel, que es una pregunta de Pakistán. La situación geopolítica entre Pakistán y la India es compleja, por llamarlo de alguna manera, y ha sido perjudiciosa para la adaptación al cambio climático. Estos dos países se ven muy impactados por el cambio climático. Entonces, ¿en qué medida Naciones Unidas puede jugar un papel importante para poder mejorar los vínculos entre estos países? Y también cooperación sobre estos temas. Eslamul Ake de Pakistán hizo esta pregunta. Adelante, Sonia. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Sí. Regiones tan difíciles como la que mencionaron hacen que la cooperación sobre estos temas sea cada vez más difícil. Pero para darles un ejemplo de una cuenca en la que había una relación muy difícil entre ambos países, en la que no había cooperación en absoluto entre los dos países. Después, uno de los dos países nos pidió a través de Naciones Unidas que participáramos, organizamos la primera reunión de expertos, y después promovimos la cooperación entre los dos países en ámbito de expertos. Primero comparando los modelos que ya existían entre los científicos de ambas partes, y después desarrollando o tratando de encontrar puntos en común, y más adelante tratamos de tener medidas transfronterizas como un viaje conjunto por el río, teniendo también distintas reuniones en las que participaban también las autoridades,
Y después de varios años de cooperación, esto llevó a una estrategia entre ambos países. Esto simplemente para mencionarles que es posible empezar la cooperación entre expertos a nivel técnico y tratar de encontrar problemas que sean prioridad para ambos países. Y eso puede ser otros temas que no tengan que ver con el agua, biodiversidad, por ejemplo, pero no hay una receta única para todos. Y el último punto es que, como ustedes tal vez sepan, otro punto de entrada para casos difíciles pueden ser los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para estos ahora hay objetivo que pide a todos los países que implementen su gestión del agua a través de cooperación transfronteriza también. Hay incluso un indicador dedicado a la medición de avances sobre este tema. Y esto también puede ser un punto de entrada. Y CEPE y UNESCO están a cargo de esto a nivel internacional. Puede ser una oportunidad para los países para que presenten datos y trabajen a nivel de las cuencas, como se ha visto en varias regiones del mundo. Gracias. Pero con mucho gusto puedo enviarle más información si quiere y conversar esto con más detenimiento. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Tal vez alguien como dijo Caroline Joagneau, que pudo participar en el estudio 2050, año 2050, si puede tomar el micrófono para darnos elementos más precisos sobre el costo de la no adaptación y los distintos escenarios. La señora Schoskurt, si está por ahí. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchen. No tengo los costos precisos aquí, los precios precisos para comunicarles, porque es cierto que todo lo que sacamos sobre este tema no fue desarrollado por nosotros. Lo que tratamos de hacer en ADUR, nuestra organización, es ver la evolución del contexto socioeconómico, tratando de comparar de forma, ¿cómo decirlo? El objetivo para nosotros era más bien comparar indicadores en lugar de dar datos cifrados que acaben sesgados, porque las muchas actividades que tratamos de tener en cuenta y todas las posibilidades diversas y también por los estudios. Para nosotros, por lo tanto, lo interesante era seleccionar indicadores, los más importantes a nivel de la cuenca sobre la evolución socioeconómica, junto con evoluciones de impactos sobre el recurso hídrico. Entonces, por ejemplo, tratamos de predecir en relación con los distintos escenarios propuestos que se desarrollaron junto con los actores territoriales, por ejemplo, el dinamismo económico del territorio, la evolución del empleo, lo que tendrían que pagar los hogares y las comunidades. Entonces vimos que en relación con las acciones propuestas, ¿qué ocurriría? Y fue interesante ver que en un escenario construido por actores en el que se decía lo siguiente, por ejemplo, la economía y el desarrollo económico del territorio viene antes que todo lo demás, es decir, que el recurso hídrico se ve más bien como materia prima y no tanto como recurso que se tiene que preservar. En ese escenario posible hay un contexto socioeconómico que no va de la mano, que se va degradando, costos importantes que van aumentando, mientras que cuando vemos otro escenario ambicioso con las distintas actividades,
Al final acabamos teniendo un desarrollo socioeconómico e ingresos positivos. Entonces no era tanto cifras, más bien hacer una comparación para ver cómo, en fin de cuentas, el decidir actuar y decidir invertir en las opciones a favor de la preservación del recurso hídrico y la adaptación al cambio climático tiene un efecto positivo en el costo y el dinamismo económico del territorio, mientras que cuando se omiten plenamente estos aspectos, cuando simplemente se ve el agua como materia prima, pues acabamos en una situación y una visión catastrofista que simplemente lleva a costos adicionales. Muchísimas gracias por lo que nos confirma. Y la señora Joño nos había hablado de sus estudios y creo que sería muy importante analizarlos. Muchísimas gracias. Última pregunta. Para la Mindian, nos preguntan en el chat si la situación geopolítica de Mali afecta la gestión del agua y el trabajo de su organización. ¿Nos puede responder rápidamente? Sí, es una situación que es muy difícil para nuestra organización porque nosotros tenemos órganos dirigidos por el Consejo de Ministros y jefes de Estado. Entonces, cuando uno de los estados tiene dificultades en ese nivel, es complicado. También se puede hacer con el alto comisionado, en las sociedades, pero cuando se tienen que tomar decisiones importantes, las autoridades que tienen que tomar estas decisiones, la vez pasada teníamos 2 o 3 meses sin representante de Mali y es muy difícil tomar decisiones en un Consejo de Ministros si falta un país. Otro problema, Mali también es muy importante para nuestra organización porque es donde se concentran nuestras obras de energía, represas en construcción o ya construidas. El potencial hidroeléctrico está concentrado en 100% en territorio de Mali y a través de Mali las otras capitales reciben la electricidad y esta situación pues nos incapacita un poco, pero como ahora hay un nuevo presidente, pues esperamos que podamos funcionar mejor, porque nuestra organización se basa en el consenso, entonces si falta un Estado miembro no podemos avanzar. Las actividades técnicas pequeñas, pues podíamos hacerlo, pero en ese sentido se necesita el consenso. Muchísimas gracias, Amin, por todo esto. Le doy la palabra a Eric Tardieu para que concluya nuestro webinario. Muchas gracias, Alan. Lo siento muchísimo. No se puede responder a todas las preguntas. Estamos tarde y tratamos de empezar con las preguntas del chat. Con mucho gusto hagan preguntas en el chat o envíanos un email. Con mucho gusto les contestaremos. El business case, el modelo económico del impacto del cambio climático y del costo de la adaptación no es fácil de describir, ni tampoco de darle cifras. Hay muchas incertidumbres sobre los distintos escenarios de evolución climática en plan local, el impacto en los recursos hídricos, su disponibilidad, su repartición y su calidad. No hablamos mucho de eso, pero hay interacciones importantes que tienen que ver con cantidad y calidad del agua y también los conocimientos tienen que perfeccionarse sobre el recurso, los usos, la evolución o las evoluciones, también relación entre la ciencia, los modelos climáticos locales y los que toman decisiones y los sectores que se ven afectados, pero la incertidumbre no tiene que ser un pretexto, eso es muy importante retornarlo, eso no es un pretexto el de que por incertidumbre no se haga nada, hay que construir un camino de adaptación en las cuencas y en la encuesta vimos que queda mucho por hacer a nivel de las cuencas en cuanto a adaptación al cambio climático, cómo poder documentar los escenarios de evolución climática y el impacto en los recursos hídricos, incluyendo
los recursos de agua, las aguas superficiales y subterráneas, cómo mejorar los conocimientos, cómo asociar a los usuarios del recurso hídrico, algo que mencionaron varios oradores. Cómo imaginar también soluciones que se apliquen prioritariamente y cómo evitar la mala adaptación utilizando soluciones que se basen en la naturaleza, porque las infraestructuras grises, como se decía, ya han mostrado las limitaciones que tienen. También que hay que convencer sobre la necesidad de actuar. La adaptación sigue siendo como el pariente pobre en las negociaciones internacionales cuando hablamos de agua. En los COP de temas climáticos siempre se hace hincapié en atenuar, en la atenuación, y obviamente esto se hace por razones muy válidas, pero tenemos que seguir en paralelo tratando de promover las prioridades de adaptación. Y de hecho, el freno político económico que se vio en la encuesta muestra todo el trabajo que queda por hacer sobre estos desafíos. Las iniciativas, por lo tanto, tienen que reforzarse, mutualizarse, y quisiera, a modo de conclusión, compartir con ustedes desde el COP21 de 2015 de París. Publicamos un manual sobre la adaptación al cambio climático. También publicamos en 2019 otro manual sobre la financiación de los proyectos de adaptación al cambio climático en las cuencas transfavorecidas con nuestros colegas de Banco Mundial y del CEPE. Y también lanzamos, no puedo explicar, con el proyecto 100 proyectos agua y clima para África, que pueden ver en la pantalla y que al que pueden todavía contribuir, y también esa petición de las alianzas mundiales agua y clima, en las que está la alianza de cuencas con RIOC y ONU, la alianza de las megaciudades, la alianza de las empresas y la alianza para una desalinización limpia. También mencionar el proyecto AfriAlliance, que a través de distintos grupos de acción que se dedican a este tema, se menciona aquí el nuevo evento o el próximo evento sobre temas de innovación o necesidades de innovación, sobre todo para la adaptación al cambio climático en el ámbito europeo, 29 de octubre. Y también, para concluir, me gustaría mencionarles los próximos webinarios que vamos a organizar para la conferencia 18 de EuroRIOC en 2020, en un mes. Será virtual totalmente, y lo ven en la pantalla, pero también en nuestro sitio web están las distintas sesiones en preparación. En diciembre vamos a tener otro webinario que va a tener que ver con la participación de las distintas partes, participación de sociedad civil y de los jóvenes, sobre todo en los organismos de cuencas, en colaboración con el Secretariado Internacional del Agua. Y en 2021, nuestra ambición es que RIOC organice un webinario mensual. Tenemos muchísimas ideas, pero si tienen sugerencias, por favor, no duden en enviarnos a la dirección que tienen en pantalla. Ya no comparte pantalla con nosotros. Bueno, no se preocupen. Van a recibir la presentación y van a ver cómo todo está también en el sitio web del RIOC. No nos vamos ahora. Espérense, ahora pueden activar todo su video para hacer una foto de familia, esperando que la infraestructura no se colapse. Los que deseen, tal vez algunos de ustedes sean un poco tímidos y no quieran participar, pero si pueden, nos gustaría tener a tantos videos encendidos como sea posible. Muchísimas gracias a todos los que han activado su video. Actívenlo si pueden, para que podamos así tomar foto de esta pantalla con todos los videos y podamos así enviar nuestras comunicaciones. Una sonrisa. Voy a dejar de hablar unos segunditos para salir en la foto con la sonrisa.
Eduard, ¿paramos? Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ahora vamos hacia el final. Muchísimas gracias a todos los participantes que ilustraron de manera muy concreta todo lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la adaptación al cambio climático y sus costos, sobre todo en las cuencas. Muchísimas gracias a Alain por ser moderador del panel, gracias a los y las intérpretes, gracias a Eduard por toda la gestión técnica y a todos los del secretariado técnico que están atrás de sus pantallas y no se puede imaginar toda la infraestructura necesaria para que podamos tener un webinario como este. 150 prácticamente estuvimos conectados a mitad del webinario con 3 idiomas, lo que nos permitió seguir todos estos intercambios. Muchas gracias a todos y a todos y hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.